Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana de domingo. Gracias a Puerto de Ideas, Bio Bio 2023. Gracias a todas las personas que participan ayudando en la producción de este maravilloso festival y que hace que de alguna manera sea invisible el hecho y los esfuerzos que se requieren para algo así en este momento en el mundo. Estoy aquí también con una persona que tenemos que agradecer su visita, Óscar Barrientos, escritor chileno, escritor magallánico, que nace en Punta Arenas en 1974 y que tiene una extensa serie de publicaciones, novela, poesía, ensayo, de los cuales voy a nombrar algunos durante la conversación, pero también es importante destacarlo porque me parecen elementos centrales de su obra, como la publicación del volumen de relatos que se llama Saratoga, ¿no? Tiene 3 novelas al interior, es un libro muy interesante, editado en Argentina en el 2018. Y recientemente Cuaderno Antártico, obra publicada con Tusquet, que realmente es una crónica. Vamos a hablar de todo esto, hablando sobre todo de Coloane, de Francisco Coloane, el escritor chileno. Gracias, Óscar, por estar aquí. Gracias a ti y gracias a todos por estar hoy día. Dominicales. Hablar de Coloane, de alguna manera, lo hemos pensado así durante las conversaciones, preparando este diálogo, es hablar sobre un sujeto complejo del siglo XX, el que, dada los recuentos, dado las formas en cómo se estructura la historia y la enseñanza, a veces es aplanado, es, digamos, convertido en un solo plano, como el escritor de literatura juvenil, del grumete de la Baquedano, que formó parte de las lecturas escolares por décadas. Pero sin duda, Francisco Coloane, como queremos contar hoy día, es mucho más que eso. Nació en 1910, murió en 2002, a los 90 y tantos años, y recibe el Premio Nacional de Literatura el año 1964. Y realmente cuando uno mira su obra, se da cuenta de la complejidad de cómo sus relatos, que en general es identificado como un cuentista, implica mucho más. Sobre todo, yo diría personalmente, y ahí Óscar nos irá contando, es además un político, es además un intelectual, tiene vínculos fundamentales con el contexto internacional que le dan a la literatura chilena otro perfil que muchas veces se olvida. Así que partamos por ampliar en una escena de multiverso a este personaje Francisco Coloane, Óscar. Gracias, Pablo. Agradecido a todos los presentes y a Puerto Ideas por esta feliz iniciativa de hacernos conversar, ¿no? De hacernos conversar entre todos, de encontrarnos en un tiempo que requiere tanto el encuentro, ¿no? Bueno, Francisco Coloane Cárdenas, creo que fue Floridor Pérez que ocupó esa expresión, era 1,80 m del territorio nacional, ¿no? En alguna medida es un escritor profundamente telúrico, que su abordaje implica básicamente una interrogante, ¿no? Desde varias aristas, ¿no? Como un narrador de la generación de 1938, generación que, como sabemos, estuvo profundamente ligada a los cambios ejercidos por el Frente Popular con el ascenso de don Pedro Aguirre Cerda. ¿Ya? Llega a ser, a traspasar las eras y llega a ser considerado en los 90 como un milagro editorial, ¿no? Un escritor tan pretérito, ¿no? Y cómo su literatura ha ido iluminando, ¿verdad?, zonas de la realidad que parecían aparentemente oscurecidas, que tiene que ver con estos personajes desgarrados. Ayer en la excelente conferencia que dio Sebastián, ¿no? Hablábamos como del paisaje, ¿no? Cómo Coloane logra además insertar al hombre en el paisaje, ¿no? La dimensión humana en el paisaje. Ustedes deben recordar un cuento de Coloane que es espectacular, que se llama La gallina de los huevos de luz, que son 2 fareros que están en el faro evangelista, que es un faro horrendo para llegar ahí. El faro de los 40 días, le dicen, porque te puedes pasar 40 días tratando de pasarle comida a los funcionarios del faro, ¿no? Y hay una gallina que los alimenta. Ellos le dan un poquito de
de comida a la gallina y les pone un huevito y del huevito comen, porque no hay comida. Y uno se quiere comer a la gallina, la quiere carnear y comérsela. Y él lo amarra. Entonces, la gallina de los huevos de luz, porque cada huevo de la gallina dio luz a los barcos que estaban en las tinieblas y en la tempestad, por ejemplo. Hay una imagen fundamental. Y yo creo que hay una zona de Coloane que tiene que ver con lo ecocrítico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ustedes recordarán un cuento terrible, porque es horrendo, yo se lo hago leer siempre a mí. Es horrendo, digamos, la imagen. Se lo hago leer a mis alumnos. Un cuento que se llama Cabo de Hornos, por ejemplo, que es un... Dick y Peter son dos extranjeros que andan buscando lobos de 2 pelos, que es una piel muy cotizada. Y estos extranjeros, más encima cuando los describe como animales, ¿eh? Los zoomorfiza, por llamarlo de alguna manera. Dicen que tenían rostro de foca, ellos, ¿no? Y ellos los datean de que hay una cueva donde las lobas están pariendo, ¿no? Y ellos cometen una masacre, que es matar a las lobas. Los lobeznos van pariendo, matan a los lobeznos encima, y los lobos, naturalmente, los machos, salen a proteger las loberías y matan a los lobos encima, a palos. Entonces dice los gritos, dice, y los gritos de los lobeznos se elevan al cielo, dice, como angelitos con cara de lobo marino, como pequeños angelitos con cara de lobo marino. Y estos personajes, que va a ser un gesto que va a repetir en su literatura, quedan malditos por la naturaleza. Mueren trágicamente en un naufragio, cometen un pecado. La naturaleza como un personaje vengador. El paisaje en este sentido toma el cariz de una espada justiciera en los relatos de Coloane. Entonces yo creo que por ahí habrían, quizás podríamos abordar después cómo el mito también entra al baile en la literatura colonesca, ¿no? Totalmente. Y sobre todo, mientras hablabas de esta relación en este relato, que lo recomiendo absolutamente, que es un relato de los años 50, Antiguo, claro. que es, primero que nada, cómo Coloane trenza de manera maravillosa una especie de laconismo, es decir, es muy económico en su lenguaje. A mí no me gusta decir que es claro, porque eso en Chile se entiende como que una simpleza infantilizante. No, es lacónico, esa es la palabra. Y la gente cree identificar eso con la lengua inglesa. Pero esas personas que identifican el laconismo con la lengua inglesa es porque no han leído el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento está escrito así, está escrito con frases cortas. Yo siempre les repito a mis estudiantes eso. Y en el caso de Coloane, además es un escritor profundamente culto, pero chilote. Entonces, es culto, tiene un conocimiento amplísimo de la tradición literaria universal occidental, pero está cruzado con esto que tú dices. O sea, que pueden haber esta escena de matanza que evidentemente recuerda la muerte de los inocentes, ¿no? El día de la muerte de los inocentes, con los lobeznos que están siendo asesinados por estos 2 pescadores en esta cueva matriz, podríamos decir. Entonces, y estos angelitos vuelan al cielo y de repente, cuando plantea la imagen de que los angelitos tienen cara de foca, tú dices, de lobo marino, tú dices, aquí hay algo que se cruza que no tiene que ver con la tradición occidental y que tiene que ver con la mitología chilota. Entonces, por decirlo de alguna manera, una de las cosas que yo creo que con la mención que tú haces es importante de relevar es que no es un autor que intenta ser chileno en una especie de exclusividad folclórica, ¿no?, pura, sino que al contrario. La gracia es cómo, y perdonen el término, pero lo necesito, cómo samplea la tradición literaria con la tradición popular, con la tradición mítica, ¿no? Literalmente como un DJ sobre una mesa, ¿no?, va mezclando fragmentos de cosas que no necesariamente tienen que ver con una composición estrictamente literaria. Entonces, tú que lo has estudiado, por ejemplo, en tu libro Cuaderno Antártico, hay una recuperación de este personaje que además, por ejemplo, fue invitado, ¿no?, a viajar a la Antártida por 3 meses, ¿no?, en el buque Angamos, 3 meses, o sea, no es un paseo de un fin de semana, no, 3 meses viajando por la Antártida,
va a permitir construir un imaginario nacional que nosotros hoy día damos por contado y que en ese momento se está constituyendo, que tiene que ver con la idea de que la Antártida no es de ningún país, sino que la Antártida está compuesta por fragmentos en los que todo, bueno, ese imaginario del que me interesa que hablemos, porque ahí surgen otros personajes, desde Salvador Rey, personas que no tienen lugar hoy día en la prensa cultural. Salvador Reyes, Julio Barrenechea, Miguel Serrano, Mariano Latorre, Juvencio Valle, perdón. ¿No? Entonces, quiero decir con esto no que de alguna forma estemos aquí recuperando solo la figura de Coloane, sino que me gustaría que, tal como tú hiciste en tu libro Cuaderno Antártico, pudiéramos volver a ese momento antártico de Coloane. Muy interesante. Hay cierta consenso en que los gobiernos radicales, que fueron 3, ¿no? El ciclo que corre del 38 al 52, que termina con González Videla, ¿no? Al margen de sus vaivenes, porque tenían vaivenes, Pedro Aguirre Cerda era el sector más bien conservador del Partido Radical y gobernó con la izquierda. De hecho, Salvador Allende fue su ministro de Salud. Juan Antonio Ríos, un radical ibañista, y sin embargo se pilló Ibáñez y metió a Eduardo Frei de ministro de Obras Públicas. Y Gabriel González Videla era un radical izquierdista y persiguió a los comunistas. O sea, como que hubo varios vaivenes antes de que la Guerra Fría se instalara en Chile. Pero hay un consenso importante, creo yo, que a raíz del decreto 1747, a la sazón promulgado por el presidente Pedro Aguirre Cerda, que fija los límites de la Antártica chilena, después el concepto de mar territorial que elabora Juan Antonio Ríos, concepto que no inventa él porque venía ya de Ramón Cañas Montalva, se hacen 2 expediciones, el 47 y el 48, y existía la conciencia, y esto antes de la ley maldita, no es un dato menor, existía la conciencia de que no solamente había que llevar a fuerzas armadas o a científicos a la Antártica. Llevan escritores, llevan artistas plásticos, llevan documentalistas, llevan fotógrafos. O sea, existía la idea previa al Tratado del 59, naturalmente, la idea de una chilenidad antártica. Y que escritores como Coloane y Miguel Serrano, escritores que estaban en las antípodas ideológicas, ¿no? Fuera a la Antártica a contar una ficción antártica que un habitante en Santiago pudiese leer despreocupadamente. Y en el caso de don Pancho Coloane, se cumple el acerto que para mí es fundamental en la Antártica como concepto, que la Antártica es un continente teorético, en el sentido en que fue imaginado antes de descubierto. ¿Ya? De la Antártica se habla en el tiempo de Aristóteles de Cirene, de Teopompo, antes de Cristo. Ya había conciencia de la Antártica, que se llamaba Terra Australis Ignota. Y en el caso de Coloane, él escribe la continuación de la novela El último grumete de Baqueano, que se llama Los conquistadores de la Antártida, que los hermanos Silva continúan la travesía, pero la escribió el 45, y Coloane viajó a la Antártica el 47. O sea, la Antártica que está ahí es una Antártica imaginada, no es una Antártica que él conoció. Después, cuando fue a la Antártica, efectivamente, si uno ve las imágenes, recomiendo un documental bellísimo que se llama El continente de la luz, que está en YouTube, donde aparece Coloane en las expediciones antárticas. Son unas imágenes bien así vetustas, pero muy, muy épicas. Y cómo plantea la Antártica en Los conquistadores de la Antártida. De partida, el libro tiene como 2 caras, ¿no? La novela, yo diría, tendría, como dice Neruda, es un gigante de 2 rostros, ¿no? Por un lado tiene como la referencialidad histórica, porque muere Pedro Aguirre Cerda en la novela. Sabemos que don Pedro muere antes del mandato. Ya, no termina el mandato, muere de tuberculosis. Y ellos, en honor al presidente Pedro Aguirre Cerda, van hasta el extremo antártico. Hay un personaje, un pirata, me acuerdo, que es Heban, que está bien interesante, y incorpora a las etnias a la discusión y incorpora el mito otra vez. Aparece la leyenda del pingüino fantasma, ¿ya? Que es la encarnación, que es un pingüino, que es un yagán muerto depredando otros pingüinos. Entonces se convierte en un pingüino y cuida de que el hombre no mate más de la cuenta, no consuma más de la cuenta. Ese tópico está permanentemente
resurgiendo en la imaginería antártica de Coloane, y al final la novela te deja en un descampado, porque efectivamente llegan a la Antártica, plantan la bandera chilena, ¿no? Pero al final la Antártica no es de nadie. Casi predice el tratado, ¿no?, del 59. Al final la Antártica como que no es de nadie. Queda como que el paisaje finalmente es más poderoso que la nacionalidad. Quizás como por ahí va el asunto. Y el mar, el océano, es una caja de resonancia que permanentemente te está interrogando, ¿ah? Hay una conferencia muy bonita que me costó pillarla, pero finalmente la pillé, en Saint-Malo, Puerto Francés. Hay una cofradía que se llama la Cofradía de los Caponiers, ¿ah? Los Caponiers son los navegantes que han cruzado el Cabo de Hornos en solitario. Yo pasé el Cabo de Hornos y el mar de Drake y no solo. Y no pasé en un barco grande, me imaginaba en solitario, ¿no? En un yate pequeño, ¿no? Y él consigna un barco, no me recuerdo en este instante el nombre, creo que Olifanta se llamaba el barco, que aparece en el libro de Vidal Gormaz. Si pueden alguna vez revisar el libro de Vidal Gormaz de Naufragios del Reino de Chile, que hasta 1900, después Bascuñán toma la posta, habla de un barco que naufraga en el mar de Drake. Nada raro, porque el mar de Drake es un cementerio de barco. Si uno pudiera las profundidades, está lleno de barcos hundidos. Pero cargado de pianos. Una película costurista, ¿no? Van cayendo los pianos al mar, ¿no? En el naufragio. Y cuando el mar está muy tempestuoso, el mar se quiere hacer músico. Y toca el piano en las profundidades. Entonces, los navegantes, cuando sienten el piano del mar, ¿no?, dice, vamos a naufragar. Porque cuando el mar quiere ser músico, es que la tempestad se adueñó de todo. Él cuenta esa historia, la relaciona con el viaje de vuelta desde la Antártica, porque yo fui a la Antártica y tú pasas necesariamente si vas por barco, como que tienes que pasar por el mar de Drake para llegar al Cabo de Hornos, que es un peñón, ¿eh? Es un lugar muy, muy desolado. No sé si es tan épico como es llegar ahí finalmente. Es un peñón que tiene un faro, qué sé yo, y el farero sale a saludar generalmente a los pocos, el farero y su familia, ¿no?, a los pocos navegantes que van pasando. Entonces yo creo que hay una perplejidad. Yo creo que lo que dice Pablo con la cosa antártica. Él después escribió otro libro sobre la Antártica, que es Antárticos se llama, que lo editó Alfaguara, una cosa también está bien dispersa a la hora para pillarla, ¿no? Sí. ¿No? Hablaremos ya de eso. Y cuando despliegas estas cofradías, que es una cuestión en un imaginario además muy complejo, porque hoy día nosotros no nos imaginamos la integración cívico-militar en ese otro sentido. Es decir, en el sentido de que todos estos personajes, el presidente de la República, junto con estos intelectuales, junto con los marinos, era una sociedad, digamos, donde se transitaba sin tanta solicitud de principios, ¿no?, que pudieran a uno marginarlo de ciertas cosas, sino que simplemente estos tipos, todo esto era por Chile, por un imaginario nacional muy delicado por lo demás, ¿no? O sea, la guerra del Pacífico había ocurrido hace 70, 80 años, por lo tanto es un pensamiento que es muy distinto a la idea que existe hoy día, ¿no?, de que poco menos que el buenondismo nos podría hacer compartamos, ¿no?, la frontera, más allá del pacifismo que uno pueda querer y que sin duda Coloane practicaba, pero él era una persona que convivía y que tenía en alta estima un universo militar que para nosotros es complicado. Y en ese sentido, me parece que al recordar su obra, digamos, cuando va a Saint-Malo, recibe la medalla de caballero de la Academia Francesa, este sujeto que ha sido escritor, político, que ha sido empleado en una hacienda de la señora Sarah Brown en Punta Arenas, que ha sido secretario de un juzgado civil de Magallanes también. Y uno todavía lo puede ver a él, ya viejo, en las entrevistas que encontramos en YouTube, y lo que uno se da cuenta es que el sujeto intenta por todos los medios mantener todas estas esferas, ¿no? La esfera de cuando hizo el servicio militar, la esfera de cuando vivía en Chiloé y andaba un caballo que el papá le había regalado, la esfera de cuando trabajó como estanciero. Quiero decir,
como con una riqueza en la que una cosa no representa el sacrificio de la otra. Ese es un punto que para mí es esencial en su obra, ¿no? Yo creo que ahí podríamos reflexionar también cómo se le adjetivó. Neruda lo llama el hijo de la ballena blanca, aludiendo naturalmente a Melville como un referente fundamental. Álvaro Mutis, que es un escritor que tiene una afiliación muy fuerte con él, ¿no? Colombiano, ¿no? Que lo llama el Jack London del hemisferio austral. También Jack London tendría como un correlato coloanesco en el septentrional, ¿no? Bolodia lo llama el más anfibio de los escritores chilenos, como que estaba entre la tierra y el mar, ¿no? Y eso tiene que ver con una escritura que aquí que podríamos entrar, querido Pablo, a un tema que es interesante, ¿no? Que tiene que ver con la naturaleza de la escritura, con una suerte de vitalismo. Es un escritor vitalista, ¿ya? Pero no lo hace menos libresco, ¿eh? Y hay un amigo me contó, yo no estaba cuando fue esto, que en el Paraninfo de la Universidad Austral, en los 80, Coloane presentó A partir de Manhattan de Enrique Lin. Cosa rara, ¿no? Una mezcla extraña porque Lin es un escritor intelectualizado, urbano, semiótico, muy profundo, por cierto. Y A partir de Manhattan tenía un factor que tiene que ver con el viaje, que es el tema de la poesía situada, ¿no? Lin escribe desde Manhattan, desde La Habana, desde París, un lugar donde estoy situado. Y Coloane decía, era como raro, ¿qué va a hablar? Y dice que se invirtió, que Lin se puso más vitalista, y Coloane hizo una relación de la poesía de viajes, claro, del registro de la poesía de viajes, ¿ya? Que tiene que ver con dice, con una tarea titánica. Además, en modo joda, como se dice, si pueden, vean un registro audiovisual de Pedro Pablo Celedón y de Enrique Lin, que se llama Adiós a Tarzán, que está en YouTube. Lo pueden bajar ahí, donde aparece Coloane, que aparece como actor, que es una parodia, que aparece Enrique Lin vestido de militar, con un gorro militar, aparece en La Matilde Ladrón de Guevara, inventan como una república ficticia, están comiendo plátanos y qué sé yo. Corre el año 84, el 84 fue, exactamente. Y van llevando un ataúd que tiran al Mapocho, una cuestión bien paródica, y aparece Coloane hablando como actor. Haciendo de Comodoro. Y haciendo como del mismo. Dice, yo soy el último grumete de Lavaqueano y vengo de la isla Galápagos. Como hay un correlato bien carnavalesco ahí, ¿eh? Entonces yo creo que hay una profunda relectura de que estos personajes, finalmente, Coloane logra comunicarnos una humanidad desgarradora, ¿ya? Y sobre todo la humanidad descentralizada. ¿Quién hablaba de los pescadores que vivían en las caletas, o de las alcaldías de mar, o de dos personas que vivían en un faro, o de las personas que trabajaban en las estancias australes? ¿Quién semantizaba un poco a estos personajes que estaban fuera del imaginario, ya, de este Chile que ya comenzaba a ser urbano, ¿no? Pero además la generación del 38 o del 42, según el libro, tenía esta gracia de que no solamente Coloane, Nicomedes Guzmán, Gonzalo Drago y otros más, tenía esta gracia de que eran libros que se encontraban en los kioscos, por ejemplo. Que esa figura ya no existe mucho, ¿no? Eran autores que le gustaban ser leídos en los kioscos, que compraban un libro de Coloane y apostaban por la legibilidad finalmente. Bueno, el Gourmet Lavaqueano el año 92 ya había vendido 1 millón de copias, para que tengan una idea de la penetración de su obra. Y tomando precisamente de eso, es que me gustaría insistir en esto. A toda la lista que yo mencioné de oficios que tuvo este señor, sumémosle la de actor. Sí. Actuó, fue guionista. ¿Me entiendes? Insisto en esta cuestión y sobre todo lo transmito para los más jóvenes. No hay que elegir. ¿Me explico? Coloane no elige. Coloane se lanza a esta vida en la que a veces es estanciero, a veces es marino, a veces y bueno, y uno está en el mundo, ¿no? En eso. Y en ese sentido hay unos relatos de él mismo, por ejemplo, de cuando capan a diente. Es una cosa
que es alucinante, que capan a los corderos de 2 meses, le pegan un toque En la venita, dice. sí, claro, en la vena del escroto y luego con los dientes Los capan. sacan el resto de los testículos del animal porque la saliva cura e Claro. higieniza la herida. Bueno, Y lo cuenta en la televisión francesa. Aparece hablando con la televisión francesa. Así se capa dientes, dice. y explica cómo capaban a 3.000 corderos en una jornada. Entonces, también esto, podríamos decir, atraviesa un siglo en el que muchos de estos oficios, dada la tecnificación, van a perderse. Dada la estructura geopolítica, incluso de Magallanes mismo, va a perderse, ¿no? Entonces, quisiera que no olvidáramos que este sujeto que capa a dientes en su juventud, que trabaja en la hacienda de Sarah Brown, La taza Sara, claro. al mismo tiempo es un sujeto que está escribiendo lo más selecto de nuestra literatura. Y allí hay 2 elementos que uno podría decir de nuevo, la mezcla, el cruce, la cosa que yo insisto que tiene algo mítico Chilota, en que figuras como estos personajes que no entran en la literatura realista tradicional de Chile, que no entran dentro de los espacios de Baldomero Lillo, ni del mundo, digamos, de la recuperación. Maulino, Luis Durán. Del naturalismo, porque no es social, porque son figuras de soledades. No es que sea una población de pirquineros o de salitreros, no, sino que es 2 sujetos en el medio de Tierra del Fuego, un sujeto que camina solo. Hay una cuestión como de escala distinto a lo que está pasando en otros tipos de literatura. Y allí se mezcla una cuestión que tú has analizado muy bien en otros libros, la cuestión de que tiene como figuras Darwin, Humboldt, por un lado, y por el otro lado Edgar Allan Poe, Gordon Pym. Digamos, Gordon Pym es una novela, un relato breve de Edgar Allan Poe sobre los hielos antárticos. Y figuras como los grandes, Salgari, etcétera, digamos, los grandes escritores de aventuras, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicar esa confluencia en la obra de Coloane? Yo creo que hay una cosa incluso también ancestral, ¿no? Por ejemplo, el famoso Escampavía Yelcho, ¿no? Que es el barco que conduce el piloto Pardo para rescatar a Shackleton, que estaba perdido en la isla Elefante, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Ojo. Ese barco antes era un barco ballenero adaptado a escampavía. La Armada lo adoptó a una escampavía, pero era un barco ballenero originalmente. Y el padre de Coloane fue el capitán de ese barco, cuando era ballenero. El padre de Coloane fue ballenero. Él tiene un relato muy bonito de cuando muere el padre, ¿no? Que el padre lo llama, cuando él era muy niño y él está moribundo, le dice, volvamos al mar, le dice. Exacto. Volvamos Le toma al la mar. mano y Le toma la mano y le dice, volvamos al mar. Y ahí hay un factor que es interesante. Hay una novela de él, que yo la recomiendo mucho, que se llama El Camino de la Ballena, que es una novela rara, diría yo, o diferente a las otras que tiene, ¿no? Que esto zigzag. El Camino de la Ballena, porque, entre otras cosas, de mi región Magallanes, se vuelve, a mi modo de ver, una comprensión, una traducción de una bisagra de la fuerte inmigración chilota que hay en Magallanes, chilota y croata. Yo mismo soy fruto de esa inmigración, porque es un personaje que se llama Pedro Nauto, ¿ya? Que es un hijo sin padre, que le endosan que es hijo del Trauco, y que el hecho comienza, la novela comienza en Chiloé con un hecho de sangre. La madre muere raramente, extrañamente. Una vieja comadrona dice que ve a un hombre con un sombrero negro ingresar en las cercanías donde vivía la madre. Los abuelos se portaban muy mal con la hija, medio la castigaban por el embarazo, por no tener, por ser madre soltera un poco. Y este joven, Pedro Nauto, que queda huérfano, se embarca hasta Magallanes. En alguna medida creo que don Pancho Coloane es un personaje que los chilotes y los magallánicos medio compartimos un poco, porque él estudió la enseñanza media en Punta Arenas. Él estuvo muy ligado a Punta Arenas. Y él describe la descripción de los canales,
bueno, habla del Caleuche, ¿verdad? Este navío poblado de fantasmas, cuya cubierta son escamas de pejerrey, ¿no? Dice. Y va hasta llegar a comprender la casa de la ballena, ¿ya? Unas escenas de una humanidad, le comentaba ayer a Pablo tomándonos un café, o una cerveza, no me acuerdo, que hay una escena que es terrible, que en general él describe que en la casa de la ballena, la ballena no la arponean, digamos, y no presenta mucha resistencia. Le tiran el arpón, tiene como un ganchito, ¿no? Y tira la espía para abajo, ¿no? Entonces la ballena baja hasta que la espía, y ahí vuelve a subir, la vuelven a arponear hasta que la matan. Y decía que en general la ballena no reacciona con agresividad frente al barco, pero esta ballena que ellos están arponeando, sí. Y comienza a cabecear la proa del barco y se defiende, y al final la matan, y estaba con crías. Defendía a las crías, digamos. Dentro. Entonces había una idea tan fuerte de lo que significa la humanidad y lo que significa el poder de los elementos, el poder de la natura en estos lugares australes, que se desarrolla de una forma realmente espectacular. Y un cuento también que se llama, que a todo esto el lugar que hay cerca de mi casa, que se llama 5 marineros y un ataúd verde, que son unos también es un hecho de sangre, ocurre arriba de un barco, se muere un tipo dentro del barco, arman un ataúd con las pocas palos que hay ahí, ¿no? Y no hay ni pintura para pintar el ataúd, así que lo pintan de verde porque había sobrado un poquito de pintura, y se meten a Punta Arenas con el ataúd. Y se meten a un bar que se llama el Hamburgo, que ya no existe, ahora hay otro bar ahí que lo reemplaza, y dejan el ataúd fuera, bueno, cae la nieve tapa el ataúd, están un poco ebrios, suenan los pitazos los 3 pitazos que pega el barco para volver al puerto, se van, dejan el ataúd ahí, hay un hecho de sangre, hay un crimen, o sea, los personajes están castigados. Hay una cosa, yo creo que lo que tú dices es muy cierto, hay una cosa muy chilota, ¿no? Muy muy bíblico. Los chilotes tienen una relación, yo soy medio chilote por el lado paterno, tiene una relación muy fuerte con lo bíblico, con una especie de cristianismo bastante pagano. Uno va a la iglesia chilota y hay o lee la poesía de autores como Rosabetti Muñoz, por ejemplo. La Santa, que es sobre las santas chilotas, las vírgenes, ¿no? Hay un cristianismo doloroso, ¿ya? Y que tiene que ver con este desconcierto por la realidad, ¿no? Yo creo que lo relacionaría con eso. Y que muchas veces se lee en Coloane como una especie de realismo mágico frío, ¿no? Así como, a diferencia de lo que podría ser Gabriel García Márquez, claro, del realismo mágico más templado de la zona del Caribe. Y esto también, cosa que además Coloane, digamos, él mismo opina sobre esto y se ríe un poco, dice: yo solo quiero contar relatos. Se desmarca, podríamos decir, de esas etiquetas, pero sobre todo lo hace también con algo que el realismo mágico no tiene y que trata de ser cosmopolita e internacional. De alguna forma, Coloane, su recuperación de los mitos, de los relatos, de las anécdotas, de estos contextos locales, impide ¿cómo decirlo?, esa internacionalización tan simple de su obra. Pero no me quiero referir solo a eso, me quiero referir también a algo que otro gran autor chileno refiere, y que es Ignacio Balcells, que es muy poco conocido, pero es muy importante nombrarlo, porque escribe una obra hermosa que se llama La Mar, que es un viaje por todas las caletas de Chile, ojo, 500 páginas, una cosa alucinante. Y Balcells me hace ver algo en Coloane, que es que nos entrega un vocabulario que uno simplemente desconoce. Todo, primero que nada, el vocabulario marino, el vocabulario de los elementos, el vocabulario de los tipos de vientos, de los tipos de mareas, de la forma. Bueno, Balcells lo dice también y explica una cosa preciosa que me interesa que explotemos también en Coloane,
que es que muchas de estas palabras en la lengua española no vienen del español, sino que vienen del portugués. Y así, porque como por ejemplo, digamos, el aro por donde se mete el remo en un bote, ¿ya?, que tiene un nombre muy específico, ¿ya?, viene del portugués. O el hecho que, por ejemplo, nosotros no tenemos un nombre para el pedazo de mar que queda en la diferencia entre la alta y la baja, que en inglés se llama strand, y nosotros no tenemos palabra para eso. Coloane, y eso es un poco una parte que me gustaría que recuperáramos, te impone un vocabulario específico, te impone en el buen sentido del término. Para poder entender la narración, tú tienes que entender ese mundo. Y ahí yo creo que es interesante respecto a lo que va a pasar después con la literatura y la internacionalización, de alguna forma. Entonces, quisiera que, tal como tú mencionas, la cuestión bíblica o la cuestión chilota, la especificidad de un autor que conoce los elementos sin necesidad de ser Solá, que se encerraba a estudiar sino que este es un sujeto que vivió ahí, ¿no? Y el tema del lenguaje con el que escribe, ¿no?, que tú has estudiado mucho su obra. Sí, por supuesto. Con el lenguaje de Coloane hay una cosa muy, muy particular y muy curiosa, que constantemente, además, lo comentó con Neruda esto. Él lo cuenta que Neruda le hablaba de estos temas. Era muy amigo de Neruda. Incluso Neruda, como sabemos, muere un poco después del golpe, ¿no? Y es uno de los pocos oradores en el funeral de Neruda. Es Coloane, que se queda en Chile, además. Y hay un factor interesante como en la imagen casi, cómo describe algunas cosas casi goyescas, ¿no? Que yo creo que hace guiños a Gordon Pym, que sabemos que Poe nunca estuvo en la Antártica, pero se imaginó la Antártica como una Antártica muy gótica, ¿no? Y como un lugar, el Grampus, que es el libro, el barco de la novela, va a la Antártica a buscar una tribu de piel negra de la Antártica, ¿no? Entonces una Antártica como imaginaria, teorética nuevamente. Y hay una escena que yo pongo en un libro que se llama Cuaderno Antártico, que me recuerda a esta irrupción en el lenguaje, ¿no? Que es un libro de don Óscar Pinochet de la Barra, que se llama Antártica Chilena, que es un libro realmente notable, ¿eh? Desgraciadamente muy, muy difícil de pillar, no está tan a mano, digamos, donde ellos llegan a la Isla de Excepción. Bueno, vaya topónimo, ¿no? Isla de Excepción, fíjense los topónimos que tiene mi región: Puerto del Hambre, Isla de Excepción, Golfo de Penas. Hay una bahía de la separación de los amigos, que es donde Drake se separa de su lugarteniente, ¿no? La bahía de la separación de los amigos, imagínense. Isla Calavera, en fin, hay una naturaleza catastrófica. Yo creo que Coloane logra, y llegan a la Isla de Excepción con Pinochet de la Barra. Hay una neblina, dice, media viscosa, y bajan los dos a caminar por la isla. Y esta es una escena muy terrible, ¿no?, muy gótica. Y dice, de repente la neblina se disipa un poco y se dan cuenta que están en medio de un cementerio rodeado de cruces. En un cementerio ahí, donde va a llegar, son muchos días de navegación, y pillan una tumba de un chico de 15 años, me parece que trabajaba en una ballenera. Y dice Pinochet de la Barra, y a mi lado Francisco Coloane llora, le caen unas lágrimas, dice, porque nunca una madre va a poder llegar aquí a depositar una flor a su hijo. Nadie llega aquí. Llegamos nosotros nomás. O sea, hay una mirada del testigo que tiene que ver con lo descentralizador, que tiene que ver con el abandono, que tiene que ver con la desolación, ¿no? Palabra que yo sé que es muy mistraliana, ¿no? Pero que se relaciona un poquito con nosotros los magallánicos. Gabriela Mistral vivió mucho tiempo, desde 1918 a 1920 allá, fue directora del Liceo de Niña y escribe Desolación allá, ¿no? El libro que publica después del 22. O sea, hay una relación muy fuerte. Por cierto, Gabriela Mistral también habla de la Antártica, ¿eh? Hay un texto que escribe para la revista Mireia sobre la Antártica, que se la manda a Pedro Aguirre Cerda. Así que alguna relación debe haber. Y en el tono del lenguaje, él escribe, él se define con una imagen que, como dice la Mistral, la sencillez no igual que la simpleza, ¿no?
Dice, soy un pájaro que se ha puesto a cantar, olvidado del mundo sobre un hilo de escarcha, en un repliegue cualquiera de la Patagonia. Así se autodefine, ¿no? Es un pájaro que se ha puesto a cantar en un hilo de escarcha. Es una imagen casi huidoriana, ¿no? Un pájaro que se ha puesto a cantar en un hilo de escarcha, en un rincón. Entonces, como que yo siempre he sentido que en su literatura la realidad toma o asalta a mano armada incluso el lenguaje. Y esto podría relacionarse porque hay cierto vínculo con mucha gente lo relacionado con Hemingway, ¿no? Naturalmente, como el escritor también vitalista, que andaba cazando albacoras, qué sé yo. Y Hemingway tiene una teoría que es la teoría del iceberg, ¿no? Tuve una teoría sobre el cuento, ¿no? Que él dice que el cuento es como un iceberg, que solamente yo veo la parte que está a la superficie, que la parte de abajo es mucho más grande. Esto es el psicologismo oculto en sus personajes. Yo diría que la literatura de Coloane es un témpano, que es otra figura muy recurrente, el témpano de Kanazaka, por ejemplo, que también. Y él dice una parte de los personajes, cuando están navegando y los témpanos se quiebran. Y dice, los seres humanos somos como témpanos. De repente, dice, el destino nos pega un quiebre y caemos en otra parte que no teníamos por supuestado estar, ¿no? Ya, y el témpano, que es como una figura tan mixta, el año 82 en la Antártica se pilló un témpano del tamaño de Luxemburgo. O sea, en la Antártica hay países que flotan. Hay témpanos del tamaño de países que están flotando en medio de la inmensidad. Yo pienso que esa naturaleza planetaria es la que aborda su lenguaje. Totalmente.